¿Alguna vez te humillaron personas que se creen superiores a ti? ¿Has escuchado palabras que duelen más que cualquier herida física? Entonces escucha con atención lo que esta abuelita tiene para contarte. Porque quien un día me llamó burra mexicana, hoy marca tarjeta en la empresa que levanté con estas manos arrugadas. Quédate y escucha. Me llamo Doña Candelaria. Hoy tengo 79 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para cualquier ser humano. Te lo voy a contar todo en este relato. Era una mañana sofocante en el pueblito de Tequila, allá en el interior del estado de Jalisco. El sol ni siquiera había salido del todo, pero el calor ya se pegaba al cuerpo como camisa mojada. Caminaba descalza, con mi vieja bolsa de manta colgada del hombro, lista para otro día de limpieza en la ciudad grande. El camión tardaba casi 2 horas en llegar a Guadalajara, y yo iba parada, igual que otros trabajadores que, como yo, solo querían llevar algo al plato al final del día. Siempre fui analfabeta. Aprendí a escribir mi nombre después de los 50, con mucho esfuerzo y mucha vergüenza. Nunca fui a la escuela, pero me considero una mujer con juicio, trabajadora, honesta, de esas que enfrentan el suelo sucio y las palabras duras, con la misma dignidad. Criar a 4 hijos sola, sin marido ni ayuda, no fue sencillo, pero la vida nunca pregunta si una está lista. Simplemente te lanza todo encima. Ese día llegué 5 minutos tarde. 5. Y eso bastó para que mi patrón, el tal señor Eduardo, levantara la voz delante de todos, como si yo fuera una chiquilla terca. De veras eres una burra mexicana, ¿verdad? Ni para llegar puntual sirves. Esas palabras entraron por mis oídos y me quemaron por dentro. Todos voltearon a verme. Algunos rieron, otros bajaron la cabeza, fingiendo no haber oído. Yo me quedé parada. No lloré, no grité. Solo respiré hondo y seguí con mi trabajo, porque una mujer como yo, que está acostumbrada al polvo del campo y al desprecio de los poderosos, aprende a tragarse el llanto para no morir de tristeza. Pero esa mañana algo cambió dentro de mí, como si ese insulto hubiera encendido una llama dormida, una rabia vieja, no de las que destruyen, sino de las que empujan para adelante. Limpié los baños con el doble de fuerza, lavé las ventanas como si estuviera puliendo mi alma, y mientras tallaba, pensaba, ¿él nació sabiendo todo? ¿Nunca se equivocó? ¿Por qué cree que vale más que yo? De regreso a casa, me senté en el mismo asiento de siempre, mirando cómo pasaba el paisaje. Me acordé de mi padre, campesino, que decía que nadie es burro por ser pobre. La verdadera burrada es pensar que el otro vale menos por tener menos. Esa frase de mi patrón me dolía como herida abierta, pero ya era hora de hacer algo distinto. Esa noche, al llegar a casa, junté todos mis papeles, me senté con mi nieta y le pedí: «Mi niña, ¿me enseñas a usar esa computadora?» Se rió. Pensó que estaba bromeando, pero cuando vio mis ojos, llenos de lágrimas, entendió que no era un capricho de vieja. Quería aprender. Quería saber lo que ellos sabían y yo no. Por primera vez en mi vida, decidí que no iba a permitir que me vieran más como una ignorante. Y eso fue solo el comienzo del vuelco que cambiaría mi destino.
Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero mi cabeza no se callaba. Pensaba en todo lo que había aguantado en silencio durante tantos años. Las miradas por encima del hombro, las órdenes gritadas como si yo no entendiera, las veces que me pagaban con días de retraso, y yo no decía nada por miedo a perder el trabajo. ¿Y todo para qué? ¿Para que me llamaran burra? A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba sentada frente a la computadora portátil de mi nieta, con una libreta en blanco y un lápiz. Me dolían los ojos, me dolían las piernas, pero más me dolía el orgullo. Vamos despacito, abuela. Yo te enseño como si fueras una niña de primaria, me dijo ella, con esa dulzura que solo los jóvenes tienen con los viejos que aman. Y así empezamos. Primero a mover el ratón, luego a escribir letras sueltas, después palabras. Pasamos días enteros con eso. Cuando no estaba trabajando, estaba aprendiendo. Mi nieta me mostraba videos de otras mujeres que habían logrado superarse, abuelitas que habían aprendido a leer, mujeres humildes que habían puesto su propio negocio. Aquello me hacía llorar. Yo también quería ser como ellas. En silencio, empecé a observar más todo a mi alrededor. Cada rincón de la casa donde trabajaba. Cómo se organizaban los papeles, qué software usaban en la oficina, qué decían los correos que dejaban abiertos en las computadoras. Me convertí en una esponja. Absorbía todo lo que antes ni siquiera notaba. Un día, noté que, en la empresa donde trabajaba, había una gran desorganización con la limpieza industrial. Contrataban externos, pagaban caro, y encima todo salía mal. Las oficinas siempre olían a humedad, los vidrios estaban opacos, y los baños, mejor ni hablar. Lo que era más triste es que las mujeres que contrataban eran como yo, trabajadoras, pero maltratadas y sin dirección. Allí me vino una idea loca. ¿Y si yo montara mi propio servicio de limpieza? Pero no como los demás. Uno donde se respetara a las mujeres, donde se les pagara justo, donde se les enseñara a usar una computadora y no solo una escoba. Un lugar donde nadie las llamara burras. Le conté la idea a mi nieta y ella casi se cae de la silla. Abuela, eso es emprender. Eso es un negocio. Vamos a hacerlo, dijo con los ojos brillando como si yo hubiera dicho que íbamos a viajar al espacio. Yo tenía miedo. Mucho. ¿Cómo iba a poner una empresa si no tenía ni un peso guardado? Pero ella me miró con esa fe que solo los jóvenes tienen, esa que una va perdiendo con los años. Vamos a empezar con lo que tienes, abuela, tus manos, tu experiencia, tu dignidad. Y así fue como todo empezó. Compramos un cubo nuevo, unos guantes, productos de limpieza, e hicimos unas tarjetas con el nombre que ella misma inventó, las estrellas del aseo. Me pareció un nombre bonito, como si las mujeres que limpian
también pudieran brillar. La primera clienta fue una señora que había trabajado conmigo en otra casa. Me recomendó con su cuñada y luego con otra, y en menos de un mes tenía 5 casas. Empecé a enseñar a otras señoras cómo limpiar con detalle, con respeto, sin agachar la cabeza. Algunas lloraban, me decían: «Doña Candelaria, nunca nadie nos enseñó así, como si fuéramos importantes». Y yo les respondía con el corazón en la mano: «Porque sí lo son, hijas. No dejen que nadie les diga lo contrario». Y así, poco a poco, fui construyendo algo más grande de lo que jamás imaginé. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una idea loca de una abuelita analfabeta se convirtió en un pequeño huracán de dignidad. Cada semana, una nueva clienta. Cada clienta, una nueva oportunidad. Mi nieta me ayudaba a llevar las cuentas en una libreta cuadriculada, y yo, con mis lentes gruesos y mis dedos torpes, revisaba cada número como si fuera una joya. Yo nunca había ganado tanto en mi vida, pero más que el dinero, lo que me hacía dormir con el corazón lleno era ver a mis compañeras, mujeres de mi edad o más jóvenes, igual de trabajadoras, sonriendo, con la frente en alto, sabiendo que valían. A veces me preguntaban: «Doña Candelaria, ¿usted no se cansa?» Y yo respondía: «Claro que me canso, mija, pero me cansa más el desprecio, y de ese ya tuve suficiente en la vida». Las cosas comenzaron a crecer más rápido de lo que pensé. Una vecina que sabía de papeles me ayudó a registrar el negocio formalmente. Yo apenas entendía las palabras raras de los documentos, pero firmaba con confianza porque sabía que mi corazón iba por el camino correcto. Empezamos a tener contratos con oficinas pequeñas, luego con una clínica y, más tarde, una universidad nos llamó. Ahí ya éramos más de 20 mujeres trabajando, todas uniformadas, con sus nombres bordados en las camisetas. No eran empleadas, eran socias. Cada una recibía una parte justa, y las decisiones las tomábamos juntas. Un día, mientras limpiábamos unas oficinas en el centro de Guadalajara, entré a una sala y lo vi, a él, a ese hombre que un día me llamó burra mexicana. Estaba más viejo, con el cabello más blanco, pero su mirada altiva seguía igual. Iba hablando por teléfono, dando órdenes como si el mundo le perteneciera. No me vio, o quizás sí, pero no me reconoció. Yo llevaba gorra, mascarilla y uniforme azul, igual que todas. Me quedé unos segundos en silencio, con la mopa en la mano. Podía acercarme, podía decirle quién era yo, podía escupirle todo lo que me guardé por años, pero no lo hice. Seguí limpiando. Pero algo dentro de mí me decía que ese momento no era el final de nuestra historia, que aún habría algo más. No tenía prisa. La vida, cuando una trabaja con honestidad, se encarga de poner cada cosa en su lugar. Y así fue. Unas semanas después me llamaron para una licitación importante. Una empresa grande buscaba nuevo personal de limpieza tras varios escándalos de maltrato laboral. Me presenté con mi nieta. Llevábamos nuestras carpetas organizadas, nuestro logotipo impreso en color, una presentación hecha en computadora. Yo, la misma mujer que lloró por no saber encender una computadora, ahora estaba ahí,
frente a un grupo de ejecutivos. Al terminar mi exposición, uno de ellos se levantó, me miró fijamente y dijo: «Señora, ¿usted no trabajó antes?» En la casa del señor Eduardo Ramírez. Sentí que el aire se me detenía. «Sí, señor», respondí sin bajar la cabeza. «Él ahora trabaja con nosotros. Y me habló muy mal de usted. Dijo que no sabía ni leer. Lo dijo sin rencor. Más bien con curiosidad. Como si no creyera que esa mujer parada frente a él pudiera ser la misma que ese tal Eduardo describió como incapaz. Le extendí la mano con firmeza. En esa época no sabía, es verdad. Pero no porque no pudiera, porque nadie me enseñó. Ahora no solo leo, sino que también dirijo una empresa que le da trabajo digno a más de 30 mujeres. Se hizo un silencio. Y luego vino el aplauso. Un aplauso que no me esperaba. No por vanidad, sino porque por primera vez sentí que alguien me veía de verdad. Nos dieron el contrato, y mientras salía de ahí con mi nieta, no pude evitar que se me salieran las lágrimas. No de tristeza, de orgullo, de alivio, de saber que mi historia no terminó con una humillación, sino con una victoria silenciosa, limpia y llena de dignidad. Aquel contrato cambió nuestras vidas, no solo porque era el más grande que habíamos conseguido hasta entonces, sino porque marcaba un antes y un después en nuestra historia. Las mujeres que trabajaban conmigo comenzaron a verse de otra manera. Ya no éramos las invisibles, las que nadie saluda, las que entran por la puerta de atrás. Ahora éramos las que firmaban contratos, las que eran llamadas por empresas grandes, las que inspiraban respeto. Mi nieta, que al principio solo me ayudaba por cariño, empezó a encargarse de toda la parte administrativa. Se convirtió en mi socia formal. Yo seguía en la calle, claro. Nunca quise abandonar mi escoba ni mis guantes. Para mí, el trabajo nunca fue una vergüenza. Lo que me daba vergüenza era que me pisotearan, y ahora nadie más lo hacía. Una mañana, mientras revisaba unos productos en la bodega, llegó una carta con un sobre elegante. Al abrirla, mis manos temblaron un poco. Era una invitación para un evento de empresarias destacadas del estado. No entendí bien por qué me habían elegido, pero ahí estaba mi nombre, junto al de otras mujeres que tenían cadenas de restaurantes, hoteles, consultorios. Me reí sola. Mira nada más. La burra mexicana ahora va a una gala de 1900 empresarios, murmuré en voz baja. La noche del evento me puse el vestido más bonito que tenía, uno que me había cosido mi vecina, la misma que me había prestado sus primeros productos de limpieza cuando todo empezó. Me puse un poco de labial, aunque se me chorreó tantito porque ya no veo bien de cerca. Y ahí fui, tomada del brazo de mi nieta, a una de esas noches que nunca soñé vivir. Había luces, cámaras, discursos largos, pero lo que más me impactó fue ver a tantas mujeres que también habían empezado desde abajo, cada una con una historia, cada una con un pasado de lucha. Me sentí en casa. Cuando dijeron mi nombre, me subí al escenario despacio. Los pies me temblaban, no por miedo, sino por emoción. Me dieron un micrófono y un diploma.
Gracias por este reconocimiento, dije con la voz firme. Pero quiero decirles algo. Yo no vengo de ninguna universidad. Vengo del polvo de las casas ajenas, de los gritos de patrones groseros, del silencio que una guarda para no perder el pan. Pero aquí estoy, no porque sea mejor que nadie, sino porque un día me cansé de creer que no valía, y porque tuve quien creyera en mí cuando yo no sabía ni cómo encender una computadora. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Yo bajé del escenario con el corazón agitado, sintiendo que no solo hablaba por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, alguna vez fueron tratadas como si no sirvieran. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi sillón viejo, ese que me ha acompañado por más de 30 años. Cerré los ojos y le hablé a mi difunto padre en pensamiento. ¿Viste eso, apá? Tu hija no fue una burra, fue una luchadora. Y entonces ocurrió algo que me removió el alma. Al día siguiente, una mujer joven tocó la puerta de mi oficina improvisada. ¿Usted es la señora Candelaria?, preguntó con voz bajita. Sí, mija. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo porque mi mamá trabajó con usted hace años. Ella falleció hace poco. Siempre hablaba de usted como si fuera una heroína. Y yo quiero aprender. No tengo estudios, no tengo experiencia, pero tengo ganas. La miré a los ojos y me vi a mí misma, muchos años atrás, con los mismos miedos, con las mismas ganas. Le tomé la mano. Si tienes ganas, tienes todo lo que necesitas. Bienvenida, hija. Y así fue como comencé a entrenar a otra generación, porque entendí que lo que habíamos construido no era solo una empresa, era una escuela de dignidad, una red de mujeres que se cuidaban, que se levantaban juntas, que ya no se dejaban pisar. Y lo más increíble estaba aún por suceder. Pasaron los años, y aunque el cuerpo comenzaba a pasarme factura, mi corazón seguía tan terco como siempre. La empresa crecía, sí, pero lo que realmente se expandía era la conciencia de que sí se podía. Que una mujer, por más pobre, mayor o ignorante que la llamaran, podía levantar algo desde la nada si tenía fe, ganas y una mano extendida. Las estrellas del aseo ya no éramos solo un grupo de mujeres con escobas. Ahora éramos un símbolo. Recibíamos visitas de jóvenes universitarias que querían entrevistarnos para sus tesis. Nos llamaban de programas de radio y hasta de televisión. Yo no entendía mucho de eso, pero me dejaba guiar por mi nieta, que siempre cuidaba de cada palabra que salía de mi boca para que no me pusiera nerviosa. Abuela, tú habla como siempre hablas. Así es como conectas con la gente, me decía, y era verdad, porque yo no sabía fingir. Lo que contaba era real, era mío, era mi piel y mi historia. No había adornos, y creo que eso es lo que tocaba los corazones de quienes nos escuchaban. Un día recibí una llamada que me hizo sudar las manos como cuando era niña, y me llamaban al pizarrón sin saber leer. Señora Candelaria, le habla el director general de Grupo Ramírez. Ese nombre, Ramírez, el apellido de aquel hombre, de mi antiguo patrón, el que me había humillado. Estamos interesados en contratar su empresa para la limpieza general de nuestros edificios. Nos gustaría agendar una reunión con usted y su equipo administrativo.
Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando al vacío. ¿La vida estaba jugando conmigo? ¿Era una broma cruel o un giro del destino? ¿Qué pasa, abuela?, me preguntó mi nieta. Le conté. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró con esa seriedad dulce que solo ella sabe tener. Es tu oportunidad, no para vengarte, para cerrar el círculo. Acepté. Nos preparamos como nunca. Llevamos presentaciones, presupuestos, muestras de productos, cartas de recomendación. Yo me puse mi blusa blanca, planchada con esmero, y los zapatos que solo uso en ocasiones especiales. No por vanidad, por respeto a lo que estábamos logrando. Llegamos al edificio central de Grupo Ramírez, un lugar frío, elegante, de esos donde nadie te saluda si no llevas traje. Subimos por el elevador hasta el último piso. En la sala de juntas había 6 hombres de traje. Y uno de ellos, al fondo, era él, don Eduardo, más viejo, más cansado, pero igual de altivo. Me miró. Al principio no me reconoció, pero cuando mencionaron mi nombre, su rostro se tensó, sus labios se apretaron. Yo no dije nada, solo lo saludé con la cabeza y me senté. Mi nieta tomó la palabra. Explicó todo el modelo de trabajo, los procesos, los valores de la empresa. Habló de dignidad, de capacitación, de cómo tratábamos a nuestras colaboradoras como socias. Yo solo intervenía cuando ella me miraba y me decía: «Abuela, cuéntales tú cómo empezó todo». Y lo hacía, sin odio, sin rencor, solo con verdad, porque la verdad, cuando se dice sin rabia, tiene el poder de avergonzar más que 1000 gritos. Al terminar hubo silencio. Uno de los directivos dijo: «Nunca habíamos escuchado una historia así. Su propuesta es sólida, y más que eso, inspira confianza». Don Eduardo no habló, pero cuando todos firmaron el contrato, se levantó, vino hacia mí y me dijo, en voz baja: «No pensé que usted llegaría tan lejos». Lo miré a los ojos. Yo tampoco lo pensé, pero su desprecio me empujó más que cualquier aplauso. Y me fui. No sentí victoria, sentí paz, como si por fin me hubiera quitado una piedra del alma. No necesitaba su perdón, no necesitaba su amistad, solo necesitaba demostrarme a mí misma que no era lo que él había dicho. Al llegar a casa, abrí el portón, me quité los zapatos y me senté en mi sillón viejo. Mis nietos jugaban en el patio. El atardecer teñía todo de naranja, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había llegado a un lugar donde siempre quise estar, el respeto propio. No se trataba del dinero, ni de los contratos, ni de las cámaras. Se trataba de volver a mirar al espejo y ver a una mujer completa. Con errores, sí, con cicatrices, pero de pie, con la frente en alto. Y lo que vendría después superaría incluso mis sueños más locos. Con el nuevo contrato, la empresa creció más de lo que jamás imaginé. Ya no éramos 20 ni 30 mujeres. En menos de un año éramos más de 80, todas con uniforme, seguro social y, sobre todo, respeto. Habíamos abierto una pequeña oficina en Tlaquepaque, donde mi nieta se encargaba de la administración, y hasta teníamos una camioneta con el logotipo de las estrellas del aseo,
pintado a mano por un artista local. Cada vez que la veía pasar por la calle, se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo seguía yendo a trabajar todos los días. No podía quedarme en casa viendo cómo los demás hacían el trabajo. Necesitaba sentir que todavía era útil, que esas manos que durante décadas lavaron pisos seguían teniendo fuerza para empuñar una escoba o limpiar una ventana. Mis huesos dolían, sí, pero mi alma estaba viva como nunca antes. Pero como la vida siempre quiere ver hasta dónde una puede resistir, justo en medio de todo ese éxito, recibí una noticia que me sacudió el alma. Mi nieta, mi compañera, mi sombra, cayó enferma. Empezó con cansancio, luego mareos, fiebre. Pensamos que era algo simple, pero al llevarla al médico, nos dieron un diagnóstico que me partió el corazón. Tenía una afección autoinmune complicada. Necesitaba reposo absoluto, tratamiento constante y dejar el trabajo por un tiempo indefinido. «No te preocupes por mí, abuela», me dijo ella con la voz baja. «Tú sigue. La empresa no puede detenerse». Pero yo no sabía cómo seguir sin ella. Todo lo digital lo manejaba ella. Las cuentas, los correos, las hojas de cálculo. Yo sabía limpiar, enseñar, guiar, pero esas máquinas seguían siendo un idioma que apenas comenzaba a entender. Me encerré en el baño de la oficina y lloré como hacía años no lloraba. Golpeé la pared, me senté en el suelo frío y le hablé a Dios como cuando era niña. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella, Señor? Si es buena, si es noble, si es mi fuerza. Pero después de ese desahogo, algo dentro de mí se enderezó. Me limpié las lágrimas, me peiné frente al espejo y salí decidida. Si ya había aprendido a leer, si ya había levantado una empresa desde el polvo, ¿cómo no iba a aprender lo que me faltaba, si era por ella, por mi niña, por esa luz que me rescató cuando yo solo veía oscuridad? Lo haría. Durante semanas me senté frente a su computadora, aprendiendo una por una las tareas que ella hacía. Pedí ayuda a otras jóvenes. Incluso contraté a una muchacha que había estudiado informática. Le dije claramente, «No quiero que lo hagas por mí. Quiero que me enseñes. Quiero hacerlo yo». Y así lo hicimos. Me costaba, claro. A veces presionaba donde no debía. Borraba documentos sin querer. O me frustraba al no entender los sistemas. Pero cada pequeño avance era una victoria. Mi nieta, desde su cama, me guiaba con paciencia. «Abre el Excel, abuela. Ahí están. Las hojas de horas trabajadas. Luego actualiza los pagos». Y yo lo hacía. Lento, pero lo hacía. Las otras mujeres me miraban con respeto, con admiración. Algunas hasta se inspiraron y comenzaron también a estudiar, a buscar cursos, a aprender. Una tarde, mientras terminaba un informe, recibí un mensaje inesperado. Era una invitación para participar en una conferencia internacional de mujeres emprendedoras, organizada por una fundación de Estados Unidos. Querían que compartiera mi historia, que hablara de cómo una mujer mayor, sin estudios, había logrado transformar no solo su vida, sino la de decenas de otras mujeres. No podía creerlo. Yo, que había sido llamada burra mexicana, que caminaba descalza por las calles de Tequila, ahora era invitada a hablar ante cientos de personas.
Me temblaban las manos al sostener esa carta. Lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de agradecimiento. Corrí a la habitación de mi nieta. Le mostré el mensaje y ella sonrió débilmente. Te lo dije, abuela. Tú no tienes límites. Esa noche me senté con ella en la cama, le tomé la mano y le dije, voy a ir, pero no por fama, voy por ti, para que el mundo sepa que detrás de cada vieja que llaman ignorante hay una historia, y la mía, hija, apenas comienza. El viaje a la conferencia internacional fue algo que jamás imaginé vivir en esta vida. Nunca había salido de México, ni siquiera había subido a un avión. El pasaporte lo saqué con ayuda de una de nuestras chicas que había estudiado administración. Me explicó todo paso a paso, como si yo fuera una niña, y aunque me daba miedo no entender nada en otro país, me repetía a mí misma lo que mi nieta siempre decía. Si aprendiste a escribir tu nombre a los 50, puedes hacer cualquier cosa. Viajé acompañada de 2 compañeras de trabajo, Rosaura y Maribel, mujeres que también venían desde abajo, con historias duras a cuestas, pero con una dignidad que no cabía en la maleta. Cuando llegamos a la ciudad del evento, nos miramos como 3 niñas en su primer día de escuela. Todo era diferente. El idioma, las luces, la comida, los edificios altos. Pero en nuestros corazones llevábamos el mismo polvo del que veníamos. Y eso, en vez de avergonzarnos, nos daba fuerza. La conferencia se realizaba en un salón enorme, lleno de mujeres de todos los colores, edades y culturas, algunas con trajes caros, otras con pañuelos en la cabeza, y muchas con lágrimas en los ojos al escuchar los testimonios. Cuando me llamaron al escenario, sentí que mis piernas flaqueaban, pero al mirar a mis compañeras aplaudiendo desde la primera fila, me enderecé. Me acerqué al micrófono y conté mi historia. No con palabras, técnicas ni frases ensayadas. La conté como hablo siempre, con el alma. Hablé de cómo me llamaron burra, de cómo aprendí a leer tarde, de cómo mi nieta fue mi faro, de cómo formamos una red de mujeres que se levantan juntas. No necesitaba adornar nada, porque cuando uno dice la verdad desde el fondo del corazón, no necesita levantar la voz para ser escuchado. Al terminar, hubo un silencio breve, como si todos estuvieran tragando emociones. Luego el aplauso fue tan fuerte que pensé que estaba soñando. Algunas mujeres se acercaron a abrazarme, otras lloraban, otras me decían que querían hacer lo mismo en sus países. Una mujer, joven y elegante, se me acercó con un pañuelo en la mano. Señora Candelaria, gracias. Usted me hizo recordar a mi abuela. Ella también fue empleada doméstica, pero murió pensando que no había logrado nada. La abracé fuerte, porque entendí que nuestra historia no era solo nuestra, era de muchas, de miles, de millones de mujeres que han sido invisibles toda su vida. Regresé a México con el corazón más grande que nunca. En el avión, mientras veía las nubes por la ventana, pensaba en todo lo vivido y en todo lo que aún faltaba por hacer. Mi nieta, aún en tratamiento, me esperaba con una sonrisa en la cara. Le conté todo, y sus ojos brillaban como los de una niña escuchando un cuento. Abuela,
Ahora sí tienes que escribir un libro, me dijo. Me reí, yo escribiendo un libro. Pero luego lo pensé bien. ¿Y por qué no? Tal vez mi historia podía quedar guardada, no solo en los oídos de quienes me escuchan, sino también en páginas que otras mujeres puedan leer cuando sientan que no valen nada. Porque valen. Todas valemos. Poco tiempo después, algo inesperado sucedió. Recibí una carta del Ayuntamiento de Guadalajara. Querían otorgarme un reconocimiento por mi labor social. Y no solo eso. Querían que las estrellas del aseo participaran en un programa de empleo para mujeres mayores de 50 años. Yo no podía creerlo. Aquella ciudad que me vio llorar en el autobús, que fue testigo de mis primeros pasos como empleada doméstica, ahora me extendía una mano, no como quien da caridad, sino como quien reconoce un legado. Y entonces ocurrió algo que aún me cuesta contar sin que se me haga un nudo en la garganta. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré una caja en la entrada. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. Señora Candelaria, nunca le pedí perdón por lo que le dije hace años. No me lo merece, pero quiero que sepa que usted me dio una lección más grande que cualquier universidad. Gracias por no rendirse. No tenía firma, pero yo sabía quién la había escrito. Me quedé ahí, en silencio, con la nota entre las manos, sintiendo que algo dentro de mí se cerraba. No por él, por mí, porque ya no me dolía, porque entendí que perdonar no es olvidar, es soltar. Y yo había soltado esa piedra hacía mucho tiempo. Respiré hondo, cerré la caja y volví a mi escritorio. Afuera, las mujeres llegaban con sus mochilas al hombro, riendo, conversando, listas para otro día de trabajo digno. Las vi pasar y pensé, sí, valió la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada paso, y lo que venía después, sería un legado eterno. Después de aquella carta anónima, que para mí tuvo más valor que cualquier trofeo, sentí que una etapa de mi vida se cerraba como se cierran los viejos libros que han sido leídos con lágrimas. No porque mi historia terminara ahí, sino porque por fin ya no caminaba cargando el peso de lo que otros habían dicho sobre mí. Mi identidad ya no estaba manchada por insultos, sino tejida con orgullo, esfuerzo y amor propio. Las estrellas del aseo ya no eran solo una empresa, sino una comunidad viva. Cada semana llegaban más mujeres buscando trabajo, no solo porque necesitaban dinero, sino porque habían oído que ahí, con nosotras, se las trataba como personas. Algunas venían con miedo, otras con desconfianza, otras con vergüenza por no saber leer o por haber sido humilladas durante años. A todas las recibíamos igual, con un abrazo, un café caliente y la certeza de que aquí no serían invisibles. Creamos un pequeño centro de capacitación en un local que nos donó el municipio. Pusimos mesas largas, sillas de colores, pizarras y hasta una impresora. Yo no sabía manejar nada de eso, pero mi nieta, que poco a poco se recuperaba, venía los fines de semana a dar clases de computación básica. También se ofrecieron voluntarios, una maestra jubilada que enseñaba a leer,
un psicólogo que daba charlas sobre autoestima y hasta una cocinera que enseñaba a preparar platillos sencillos para vender. Aquello ya no era solo un trabajo, era una revolución callada, silenciosa, hecha por mujeres que toda la vida creyeron que no valían y que ahora descubrían que eran capaces de cambiar su mundo y el de otras. Una tarde, mientras limpiaba los vidrios de la entrada, vi a una niña, parada en la acera. Tendría unos 8 o 9 años. Me miraba con atención. Le sonreí y ella corrió hacia mí. ¿Usted es la señora de la televisión?, preguntó. ¿Cuál televisión, hija?, le dije riendo. Mi mamá me mostró un video suyo. Dijo que cuando yo sea grande, quiere que sea como usted. Esa frase me perforó el pecho de ternura. Me agaché, le tomé la manita y le dije al oído: no seas como yo, mi amor. Sé mejor, mucho mejor, y nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Se fue saltando, como si le hubiera contado un secreto mágico. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las niñas que crecen viendo a sus madres agachar la cabeza, sintiéndose menos, creyendo que su destino es servir en silencio. Y supe que ya no podía quedarme solo en Guadalajara. Así que reuní a mi equipo y les propuse algo que nadie esperaba. Quiero llevar este modelo a otros pueblos, a otras ciudades, que más mujeres vivan esto que nosotras vivimos. Al principio hubo dudas, miedos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y si fracasamos? ¿Y si nadie nos apoya? Pero yo ya conocía esas preguntas. Las había sentido tantas veces que aprendí a caminar con ellas en el corazón, y lo hicimos. Fuimos primero a Tonalá, luego a Zapopan, después a Tepatitlán. En cada lugar, mujeres distintas, pero con la misma historia: abandono, pobreza, invisibilidad. Y en cada lugar dejamos plantadas semillas. Algunas brotaron de inmediato, otras tardaron, pero todas, sin excepción, encontraron tierra fértil. En el segundo aniversario de Las Estrellas del Aseo, hicimos una gran celebración en una plaza pública. Había música de mariachi, comida para todos y hasta una misa al aire libre. Vinieron familias enteras, clientas de todas partes, funcionarias del gobierno y, lo más hermoso, decenas de mujeres con sus delantales puestos, sonriendo, tomadas de la mano. Yo subí al escenario improvisado y, con la voz temblorosa, dije: lo que comenzó con una humillación, terminó en una cadena de dignidad. No soy una heroína. Soy una señora vieja que un día se cansó de tener miedo. Si yo pude, ustedes también. Y ahí, bajo ese sol, tibio y entre aplausos, entendí algo profundo. La pobreza más grande no es la del bolsillo, es la del alma que ha sido convencida de que no merece nada. Y nuestra tarea, la mía y la de cada mujer que camina a mi lado, es recordarles a todas que sí merecen, que no hay edad para empezar, que los sueños, cuando se riegan con esfuerzo y respeto, florecen incluso en tierra seca. Ese día no solo celebramos un aniversario, celebramos una victoria colectiva. Una revolución silenciosa tejida por manos callosas, pero llenas de amor. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para dejar algo eterno.
El tercer año de nuestra empresa trajo consigo algo que yo no esperaba: el reconocimiento internacional. Una organización de mujeres latinoamericanas, con sede en Argentina, nos contactó para incluir nuestra historia en una antología sobre liderazgo femenino en América Latina. Me pidieron que escribiera un capítulo, y aunque al principio me asustó la idea, yo que hasta hace poco no sabía ni redactar una carta, acepté con la condición de dictarlo a mi nieta. Durante varias tardes me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde había pelado papas y llorado sola durante tantos años, y le hablé a mi nieta como si estuviéramos grabando mi alma. Ella escribía, pausaba, me preguntaba detalles. A veces se emocionaba y dejaba caer una lágrima, y otras veces nos reíamos recordando los inicios con aquel balde viejo y los primeros guantes remendados. Abuela, este libro va a tocar muchos corazones, me decía. Yo no quería fama, ni siquiera me sentía especial. Lo único que quería era que otras mujeres supieran que no estaban solas, que si yo pude levantarme después de ser pisoteada, ellas también podían. Poco después, recibí una visita inesperada. Una señora muy elegante, de unos 50 años, llegó a nuestra oficina. Vestía un traje sobrio, cargaba una carpeta y preguntó por mí con voz suave. La hice pasar, pensando que era una nueva clienta, pero al sentarse frente a mí, vi en sus ojos algo diferente: dolor, vergüenza, pero también ternura. ¿Usted es la señora Candelaria?, preguntó. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo a hablarle de parte de mi padre. Él fue su patrón hace muchos años, el señor Eduardo Ramírez. Mi corazón se detuvo un instante. Asentí lentamente. Él falleció hace poco, continuó ella. En sus últimas semanas hablaba mucho de usted, de lo que hizo, de cómo lo enfrentó sin odio, de cómo convirtió una ofensa en un movimiento. No supe qué decir. Me limité a escuchar. Encontramos una caja entre sus cosas. Había una nota para usted, pero no tuvimos cómo hacérsela llegar. La traje conmigo. La mujer abrió la carpeta y me entregó una hoja doblada en 4. La tomé con manos temblorosas y la abrí despacio. La letra era torpe, pero inconfundible. Candelaria, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Me costó toda una vida entender lo que hice. No solo te humillé a ti, humillé a muchas que creí inferiores. Tú me enseñaste, sin palabras, que la verdadera grandeza está en quien se levanta sin pisar a nadie. Perdóname, si puedes. Eduardo. Las lágrimas me nublaron la vista, no por él, sino por mí. Porque aquel perdón no me hacía falta, pero me cerraba una herida vieja, y en el fondo sabía que no todos los hombres tienen el valor de reconocer sus errores antes de morir. Doblé la carta, la guardé en el bolso y miré a la hija de Eduardo con dulzura. Gracias por traerme esto. Dígale a su familia que no guardo rencor. Hace mucho aprendí que quien ofende carga más dolor que quien es ofendido. Ella me tomó la mano y se fue en silencio. Esa noche, al llegar a casa, preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón que ya conocía todas mis historias. Miré el cielo por la ventana, ese cielo mexicano tan lleno de estrellas y promesas,
y sentí algo hermoso. Había paz en mi alma. Pensé en mis compañeras, en los primeros días de escasez, en las manos temblorosas con las que limpiaba los baños, de hombres que nunca me miraban a los ojos. Pensé en mi nieta, mi ángel de la guarda. Pensé en cada mujer que se había unido a nosotras con miedo, y ahora caminaba erguida, con una sonrisa de quien ya no se esconde. Ya no me preocupaba morir, porque sabía que había sembrado algo que no se borraría con el tiempo. Una mañana reuní a todas en la oficina. Les dije que estaba pensando en retirarme poco a poco, dejar que las más jóvenes lideraran el proyecto. Al principio hubo lágrimas, protestas, abrazos largos, pero luego todas comprendieron que no era un adiós, sino una nueva etapa. Ustedes son las nuevas estrellas. Brillen con fuerza y nunca olviden de dónde venimos. Y así, entre abrazos, risas y promesas de seguir luchando, empecé a dejar espacio para que otras tomaran la antorcha. Yo me quedé con la calma de quien sabe que su vida tuvo sentido, y aunque no lo diga nadie en voz alta, en el alma de cada mujer que pasó por nuestras manos hay una chispa de libertad que jamás se apagará. El día en que colgué el delantal por última vez, amanecí más temprano que nunca. Me vestí con calma, me recogí el cabello con el broche que me regaló mi nieta en mi cumpleaños número 75 y salí al patio a oler el aroma del café recién hecho. Ese olor, ese calorcito en las manos, ese primer sorbo que parece decirte todo está bien. Para mí, eso es la vida. Las muchachas habían organizado una pequeña ceremonia de despedida. Nada lujoso, porque yo no soy de fiestas grandes, pero sí lleno de amor. En el salón comunal del barrio colgaron fotos de nuestros inicios, pusieron flores de papel en las paredes y prepararon tamales, champurrado y pan dulce. Cuando llegué, todas se pusieron de pie y aplaudieron. Yo caminé despacio hasta el centro. Me costaba creer que todo eso era por mí. Pero lo era, no por haber sido perfecta, sino por nunca haberme rendido. Me entregaron una placa que decía: a Doña Candelaria, por enseñarnos que la dignidad no se pierde con la pobreza, sino con el miedo a luchar. No pude contener el llanto. Lloré como una niña, pero esta vez de gratitud. Tomé el micrófono y aunque mi voz ya no era tan firme, hablé desde lo más profundo de mi ser. Cuando yo era joven, pensaba que solo las mujeres con estudios o dinero podían llegar lejos, que las viejitas como yo estaban destinadas a servir, callar y desaparecer. Pero hoy, mirando sus rostros, veo que me equivoqué, porque cada una de ustedes lleva dentro una luz inmensa, y juntas hemos aprendido que las estrellas no nacen en el cielo, también se encienden con escobas, con lágrimas, con valentía. El aplauso fue largo. Me abrazaron una a una. Sentí sus manos calientes, sus cuerpos temblorosos de emoción. Algunas me dijeron que gracias a mí se habían reencontrado con sus hijas. Otras, que aprendieron a leer. Y varias me confesaron que habían evitado quitarse la vida porque encontraron en esta empresa una razón para seguir. Mi nieta, con su salud ya mucho mejor,
me acompañaba con los ojos llenos de orgullo. Ella, mi motor, mi impulso. La abracé, fuerte, y le susurré al oído: «Gracias por creer en mí cuando yo no sabía ni quién era». Y así, entre música, risas y memorias, me despedí de la empresa que había cambiado mi destino. Ahora, mis días son más tranquilos. Me levanto con calma, riego mis plantas, paseo por el barrio y a veces me invitan a dar charlas en escuelas o centros comunitarios. Me llaman la abuelita luchona. Yo me río. Les digo que no soy más valiente que nadie. Solo soy una mujer que ya no quiso vivir con miedo. Escribo cartas a mujeres que no conozco. Las dejo en centros de salud, en mercados, en camiones. Cartas que dicen cosas como: si hoy te sientes poca cosa, recuerda, dentro de ti hay una fuerza que ni tú conoces. No escuches las voces que te apagan, escucha tu corazón, él sabe el camino. Y así, aunque ya no limpio oficinas, sigo limpiando algo más profundo. La idea equivocada de que nacer pobre es un destino, cuando en realidad es apenas un punto de partida. Muchas veces me preguntan: ¿qué fue lo más difícil? Y yo respondo sin pensar: creer que merecía algo mejor. Porque cuando una mujer empieza a creer en sí misma, no hay muro que no se derrumbe. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas desde el patio de mi casa, con los pies descalzos y la brisa del atardecer en el rostro, sé que mi historia no termina aquí, porque ya no es solo mía. Es de todas las mujeres que alguna vez sintieron que su voz no valía, que su vida no importaba, que sus sueños eran demasiado tarde. A todas ellas les digo: nunca es tarde, nunca es poco, nunca es imposible. Porque si una abuela mexicana sin estudios, sin dinero, sin apellido importante, pudo cambiar su destino, tú también puedes. Si esta historia de la abuela Candelaria tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con otras mujeres que necesitan creer en ellas mismas. Tal vez, con una historia sencilla, podamos encender otra estrella en el mundo. Gracias por escuchar con el alma.